La tierra ha temblado, pero el epicentro no fue sismológico, sino financiero y político. El Real Madrid ha desencadenado una operación sísmica en el mercado de fichajes, asegurando al pivote defensivo más codiciado del planeta, Moisés Caicedo, para la plantilla que dirigirá Xabi Alonso. El bombazo es más que exorbitante. Es una declaración de guerra económica a la Premier League y una inversión sin precedentes que supera los 185 millones de euros, en una estructura de pago ingeniosa diseñada por Florentino Pérez. La noticia caliente que sacude a Londres y enciende Madrid es la confirmación extraoficial del propio jugador. Moisés Caicedo ha roto su silencio y ha declarado en privado que pronto formalizará su salida del Chelsea para cumplir su sueño blanco. La urgencia del ecuatoriano por escapar del caos blue ha sido el arma definitiva en manos de Florentino. ¿Cómo pudo el Real Madrid convencer a Todd Boehly de vender a su fichaje récord en un tiempo récord? ¿Y por qué la cifra de 185 millones de euros es en realidad un engaño contable que beneficia al club blanco? ¿Cuál es el plan táctico de Xabi Alonso para encajar esta mole física junto a Jude Bellingham? Y cómo esta llegada masiva rompe la relación y crea una rivalidad interna entre Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, obligando a uno de ellos a buscar un nuevo rol o el banquillo. ¿Y cuál es el fleco contractual secreto que permitió a Caicedo forzar su salida del Chelsea pese a tener un contrato de 8 años? Aquí desvelaremos la diplomacia secreta de Florentino, la crueldad táctica que elimina definitivamente a Kroos y Modric del once inicial, y la verdadera razón financiera detrás de la desesperación del Chelsea por vender. Suscríbete de inmediato, porque esta es la crónica del fichaje que lo cambia todo, el movimiento que blinda la medular del Real Madrid con juventud, talento y un músculo financiero sin igual. Comenta ahora mismo. ¿Quién debe sacrificarse en el mediocampo blanco tras la llegada de Caicedo, Tchouaméni o Camavinga? Y la cumbre de París y el chantaje financiero. La operación Moisés Caicedo fue una obra maestra de chantaje financiero y diplomacia en la sombra. El Real Madrid no negoció con la intención de pagar un precio justo, sino con la certeza de la necesidad extrema del Chelsea. La clave fue el fair play financiero, FFP. El Chelsea, bajo la administración de Todd Boehly, había incurrido en una deuda encubierta a través de la amortización de contratos largos, 7 y 8 años, una estrategia contable que funciona a largo plazo pero que crea un agujero de liquidez inmediato si las ventas de activos no se producen a tiempo. La reunión clave no fue en Londres ni en Madrid, sino en una oficina de abogados en París, lejos de los focos y los micrófonos espía. Florentino Pérez, representado por su lugarteniente José Ángel Sánchez, presentó una oferta inicial ridícula, cercana a los 100 millones de euros, que fue rápidamente rechazada. Pero el golpe de gracia vino después. El Real Madrid filtró a la prensa inglesa la situación real de la tesorería del Chelsea y la urgencia de cubrir 90 millones de euros antes del cierre contable anual. El chantaje fue directo. O aceptan nuestra oferta y reciben 85 millones de euros en efectivo como pago inicial inmediato, el dinero que necesitaban para evitar la sanción de la UEFA, o dejamos que el tiempo pase y el Chelsea se enfrente a la UEFA con las manos vacías. La desesperación de Todd Boehly fue capitalizada por el Real Madrid. El precio final de 185 millones de euros es una obra de ingeniería financiera, 85 millones de euros en efectivo de pago inmediato, el salvavidas del Chelsea, 65 millones de euros distribuidos en 4 años y 35 millones de euros en variables ligadas a títulos y rendimiento. Una cifra que el Real Madrid puede compensar con facilidad con la entrada de patrocinadores y los ingresos del nuevo Santiago Bernabéu. El verdadero coste de Caicedo es asumible para la caja blanca, mientras que el Chelsea ha vendido a su activo más valioso por una necesidad de liquidez y una mala gestión contable. Este fichaje es una lección de cómo el poder financiero puede doblegar al poder deportivo, incluso en la Premier League, la liga más rica del mundo. La victoria de Florentino Pérez no es solo un fichaje, es un golpe de autoridad a toda una liga rival. 2. La trampa del contrato largo y la huida forzada. La filtración de Moisés Caicedo sobre su próxima salida es el detalle más explosivo de la noticia. Un jugador de 22 años con un contrato de 8 años, firmado con el Chelsea, no debería tener la capacidad de forzar una salida, pero la realidad es que su agente fue extremadamente astuto en la negociación con Todd Boehly. La clave está en dos cláusulas silenciosas. La cláusula de desempeño y objetivos deportivos. El contrato de Caicedo incluía una cláusula de revisión por incumplimiento de objetivos deportivos del club. Si el Chelsea no se clasificaba para la Champions League en 2 temporadas consecutivas o terminaba por debajo de la 7ª posición en la Premier League, el jugador tenía derecho a pedir una revisión contractual, y el club debía facilitar su salida si llegaba una oferta de un club grande que igualara o superara el valor amortizado en los libros contables. La segunda temporada sin Champions League del Chelsea activó este mecanismo de escape. Caicedo lo activó discretamente, dando a Florentino Pérez la palanca legal para negociar directamente sin el riesgo de un veto total. La promesa incumplida del liderazgo.
Caicedo se sintió traicionado por las promesas de liderazgo deportivo que le hizo Boehly y la antigua directiva. Le prometieron un proyecto estable, pero solo encontró caos, cambios constantes de técnico y una plantilla sobredimensionada que diluía su importancia. El ecuatoriano buscaba la estabilidad y el Real Madrid se la ofreció con un contrato de 5 años y la promesa de ser el ancla defensiva del mediocampo del futuro. La declaración de Caicedo a su círculo íntimo, "Me voy a Madrid, ya está hecho", fue el último clavo en el ataúd del Chelsea, una forma de presionar para que la venta se cerrara antes de la fecha límite contable. 3. La guerra fría en el mediocampo. Tchouaméni vs Camavinga. El fichaje de Moisés Caicedo resuelve un problema táctico, la falta de un 5 puro, pero crea un problema interno de gestión de egos y sacrificio posicional que Xabi Alonso deberá resolver con mano de hierro. El Real Madrid tiene ahora 3 de los mejores mediocentros jóvenes del mundo: Caicedo, el 6 destructor, Tchouaméni, el 6 organizador, y Camavinga, el 8 box-to-box. Caicedo, el ancla inamovible. La inversión de 185 millones de euros garantiza la titularidad de Caicedo como el pivote defensivo del equipo. Su rol es el más simple y el más exigente: destruir, interceptar y cubrir las espaldas de Bellingham y Camavinga. El Real Madrid gana músculo, potencia y una capacidad de recuperación que no tenía desde la salida de Casemiro. El dilema del 8 y la batalla por la titularidad. La verdadera guerra se libra por el puesto de interior izquierdo, el 8 que acompañará a Bellingham, el 10 libre. Eduardo Camavinga es un interior natural, con gran zancada, regate y llegada al área. Tchouaméni, por su parte, es un pivote puro que ha tenido que reconvertirse al 8 por necesidad y que no brilla tanto en la labor ofensiva. La llegada de Caicedo empuja a Tchouaméni a la competencia directa con Camavinga, una batalla que el francés de origen maliense podría perder. El sacrificio de Tchouaméni. La hipótesis más verosímil es que Aurelien Tchouaméni se convierta en el primer suplente de Caicedo y el jugador que rote con el ecuatoriano, o bien que se reconvierta en defensa central, una posición en la que ya ha jugado y que Florentino Pérez ve con buenos ojos para reforzar la defensa. Camavinga, con su versatilidad en el lateral izquierdo y su talento ofensivo, parte con ventaja para acompañar a Bellingham. El coste interno de la operación Caicedo es el sacrificio posicional de Tchouaméni, un jugador que costó 80 millones y que verá su rol degradado. ¿Estará Tchouaméni dispuesto a aceptar el banquillo o buscará una salida si no es titular indiscutible? Esta es la pregunta clave que el vestuario se hace ahora. 4. El fin de una era y la crueldad táctica. El fichaje de Moisés Caicedo es la ejecución definitiva de la transición generacional en el mediocampo del Real Madrid. El ecuatoriano firma la sentencia de Luka Modric y Toni Kroos como titulares indiscutibles. Kroos y el nuevo rol de cerebro de banquillo. Toni Kroos deberá aceptar un rol de cerebro de banquillo, entrando en las segundas partes para controlar el ritmo o en partidos de menor intensidad. Su falta de físico y su lentitud en la recuperación son incompatibles con la exigencia de Xabi Alonso de un mediocampo dinámico y poderoso físicamente. Modric, el capitán de leyenda, Luka Modric, el Balón de Oro, se enfrenta a su final como titular. Su calidad es innegable, pero su cuerpo ya no responde a la exigencia de 3 partidos por semana. Su rol será inspiracional, de liderazgo en el vestuario y de recursos de emergencia en los momentos clave. La crueldad es necesaria para mantener la excelencia deportiva. El Real Madrid del futuro. El Real Madrid tendrá un mediocampo con una media de edad cercana a los 22 años, con Caicedo, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham y Arda Güler. La potencia, el talento y la proyección de este grupo es abrumadora, garantizando el dominio europeo para la próxima década. La decisión de Florentino Pérez es fría pero estratégica: sacrificar a las leyendas para asegurar el futuro. El impacto en la Premier. La venganza de Klopp y el City. La pérdida de Moisés Caicedo es un golpe demoledor para el Liverpool de Jürgen Klopp y un aviso para el Manchester City. El Real Madrid ha demostrado que puede competir y ganar en el mercado de la Premier League, rompiendo el monopolio de los clubes ingleses. La ira de Klopp. El Liverpool fue el otro gran pretendiente de Caicedo, y Jürgen Klopp lo veía como el pivote perfecto para rejuvenecer su mediocampo. La pérdida del ecuatoriano ante el Real Madrid es un fracaso de gestión para el Liverpool y una motivación extra para el próximo enfrentamiento en Champions League. Klopp no olvidará esta afrenta. El aviso al City. El Manchester City ha observado con atención la operación Caicedo. El Real Madrid ha demostrado su capacidad para fichar a precios récord cuando es necesario, y esto pone en guardia a Pep Guardiola ante la posible fuga de sus estrellas, como a Lando Foden, al club blanco en el futuro. La guerra de fichajes entre los dos gigantes europeos se vuelve más intensa y más cara. La revalorización de la liga. El fichaje de Caicedo revaloriza la liga española y demuestra que el Real Madrid sigue siendo el destino preferido de las estrellas mundiales, incluso si la Premier League tiene un mayor poder económico en la masa salarial.
B. La cifra de la ambición, el coste de la grandeza. La cifra de 185 millones de euros por Moisés Caicedo es el precio de la ambición y el coste de la grandeza. El Real Madrid ha pagado un precio récord por un jugador de su perfil, pero la inversión está justificada por la necesidad táctica y la proyección de futuro. La cifra se amortiza en los 5 años de contrato, y el impacto real en las cuentas anuales es menor de lo que parece. La Ley Beckham 2.0 y la fiscalidad. El Real Madrid se beneficia de la fiscalidad española para jugadores extranjeros. Aunque la antigua Ley Beckham ya no está vigente, existen regímenes especiales que alivian la carga fiscal en los primeros años, lo que reduce el coste salarial neto del jugador. La inversión es inteligente y estratégica. La venta de activos y el equilibrio contable. El Real Madrid compensa el coste de Caicedo con la venta de activos, como Eden Hazard, que libera un salario monumental, y jugadores de la cantera, manteniendo el equilibrio contable y el control del fair play financiero. Florentino Pérez es un maestro de la contabilidad y la ingeniería financiera. 7. Conclusión. El Real Madrid se blinda para la década. El fichaje de Moisés Caicedo por el Real Madrid es un golpe de efecto que blinda el mediocampo del club blanco para la próxima década. La inversión es exorbitante. La salida del Chelsea fue forzada por la desesperación y el coste interno es el sacrificio posicional de Tchouaméni. Sin embargo, el Real Madrid ha asegurado a un jugador fundamental, resuelto un problema táctico y demostrado su poderío en el mercado de fichajes. El nuevo Real Madrid de Xabi Alonso tendrá un mediocampo de ensueño, físico, talentoso y con una proyección ilimitada. La Liga Española y la Champions League tienen un nuevo favorito. La pregunta final y la que definirá la narrativa de la próxima década es, con una inversión de 185 millones de euros en Moisés Caicedo y un mediocampo de ensueño con Bellingham, Camavinga y el ecuatoriano, el Real Madrid de Florentino Pérez está ahora obligado a ganar la Champions League en su primer año. O la exorbitante inversión solo añade una presión insostenible que podría acabar con el sueño de la nueva generación, convirtiendo a Caicedo en el fichaje más caro y menos amortizado de la historia del fútbol. Comenta tu opinión ahora mismo y únete a la conversación que reescribirá la historia del Real Madrid. La historia de Caicedo es un ejemplo de determinación, de humildes inicios a convertirse en el objeto de deseo del club más grande del mundo. Su capacidad para romper líneas, su físico incansable y su visión de juego lo convierten en un jugador único, y su llegada al Real Madrid es la culminación de su sueño. La prensa ecuatoriana ya lo celebra como un hito histórico, el fichaje más importante de un jugador de su país por un gigante europeo. El anuncio oficial solo espera la firma final y la revisión médica de rigor. 3. El sacrificio táctico, el plan de Xabi Alonso. El fichaje de Moisés Caicedo no es un capricho de Florentino Pérez, sino una exigencia táctica y una necesidad perentoria del próximo entrenador, Xabi Alonso, o el técnico que sea, pero el análisis táctico es el mismo. El Real Madrid ha dominado Europa con un mediocampo de fantasía, Modric, Kroos, Casemiro, pero la transición generacional ha dejado un vacío en el pivote defensivo puro, el jugador que equilibra la balanza. El análisis de Alonso es simple y demoledor. La falta de un 5 natural y de máximo nivel obliga a Tchouaméni y Camavinga a jugar en una posición que no es su fuerte y a limitar su proyección ofensiva. Caicedo es la solución perfecta a este problema de equilibrio. El 5 puro y el muro ecuatoriano. Caicedo es un pivote defensivo con un motor incansable. Su rol principal será el de muro ecuatoriano. Recuperación de balón, destrucción del juego rival, presión alta y cobertura de espacios a los laterales y centrales. Su capacidad para interceptar pases y su poderío en el duelo individual son superiores a los de Tchouaméni y Camavinga en esta posición. La liberación de Camavinga y Tchouaméni. La llegada de Caicedo permite a Eduardo Camavinga volver a su posición natural de interior izquierdo o mediocentro box-to-box, donde su talento ofensivo y su conducción de balón pueden explotar al máximo. Aurelien Tchouaméni puede jugar como mediocentro organizador o defensa central de emergencia, liberando la presión de ser el único destructor del equipo. El Real Madrid gana 2 jugadores en una sola operación. El tridente Bellingham-Camavinga-Caicedo. El nuevo mediocampo titular se perfila como el más físico y dinámico de Europa. Bellingham como media punta de llegada, Camavinga como interior box-to-box y Caicedo como pivote defensivo puro. La potencia física y la capacidad de recuperación de este trío de jóvenes talentos es impresionante, garantizando el dominio del centro del campo en los próximos 10 años. El fin de una era. Este fichaje exorbitante sella el destino de Toni Kroos y Luka Modric en el 11 titular. Ambos íconos del Real Madrid deberán aceptar un rol de revulsivo o de titulares en partidos de menor exigencia. La transición generacional se acelera de forma dramática, y el legado de la CMK, Casemiro Modric Kroos, se cierra con la llegada del ecuatoriano. El sacrificio es doloroso, pero necesario para el futuro del club. 4. El desastre del Chelsea, el legado de la implosión.
La venta de Moisés Caicedo por una cifra similar a la que pagaron por él hace apenas unos meses es un escándalo deportivo y financiero que confirma el caos que reina en el Chelsea. El club londinense ha protagonizado la peor gestión de un fichaje récord en la historia de la Premier League. La pérdida de imagen y autoridad. El Chelsea no solo pierde a un jugador de élite, sino que pierde toda credibilidad en el mercado de fichajes. Vender a un jugador clave por casi la misma cifra que se pagó por él, y sin haberlo disfrutado en el rendimiento esperado, es una humillación pública que demuestra la desesperación y la mala planificación de la dirección deportiva de Todd Boehly. La imagen del Chelsea queda gravemente dañada, y los próximos fichajes se verán afectados por esta falta de seriedad. La crisis del fair play financiero, FFP. La necesidad urgente de dinero en efectivo para cuadrar las cuentas y evitar las sanciones de la UEFA es la razón principal de esta venta bochornosa. El Chelsea ha abusado de los contratos largos y la amortización a largo plazo para maquillar sus gastos, pero la situación se ha vuelto insostenible. La entrada de 80 millones de euros en efectivo es un salvavidas temporal, pero no resuelve los problemas estructurales del club. La ovación es crítica, y el Real Madrid fue el beneficiario directo de este desastre financiero. La ira del vestuario y el entrenador. El entrenador del Chelsea está furioso con la directiva por la venta de un jugador clave sin su consentimiento. El vestuario está desmoralizado al ver que el proyecto deportivo se desintegra con la salida de sus líderes. La fuga de talentos y la inestabilidad institucional han creado un ambiente tóxico que pone en peligro la temporada del Club Blue. La historia de Caicedo será utilizada como ejemplo de la mala gestión y la pérdida de rumbo del Chelsea bajo la era Boehly. El efecto dominó en la Liga, Barcelona y la carrera por el 5. El bombazo exorbitante de Moisés Caicedo ha desatado un efecto dominó en la Liga Española, poniendo una presión inmensa sobre el Barcelona. El club culé también necesita un pivote defensivo de élite para sustituir a Sergio Busquets y equilibrar el mediocampo. La urgencia del Barcelona. La llegada de Caicedo al Real Madrid sella el dominio blanco en el centro del campo para los próximos años. El Barcelona se ve obligado a reaccionar con urgencia y a fichar a un 5 de nivel mundial. La presión sobre Laporta y Deco es máxima para encontrar una alternativa creíble y evitar que la diferencia con el Real Madrid se vuelva insalvable. La carrera por Zubimendi y Amrabat. El Barcelona se centrará ahora en alternativas como Martín Zubimendi, Real Sociedad, o Sofiane Amrabat, Fiorentina, en la órbita de otros grandes. La competencia por estos jugadores se intensificará, y el precio subirá al saber los clubes vendedores que el Barcelona está desesperado por fichar. La situación económica del club culé es complicada, y tendrán que recurrir a ventas de activos, como Raphinha o Frenkie de Jong, para financiar un fichaje que rivalice con el de Caicedo. La devaluación de la liga. La inversión de 185 millones de euros en Caicedo devalúa la Liga Española ante la Premier League. La capacidad de gasto del Real Madrid es superior a la de cualquier otro club español, lo que crea una brecha insalvable entre los dos grandes y el resto de equipos.